Era el primer Pokémon de ruta, así que me propuse intentar atraparlo. Pero no necesité combatir contra él durante mucho rato para darme cuenta de que no podía ser un Baltoy normal. Estaba rodeado de una especie de aura de color rosa violáceo, del mismo tono que algunos movimientos de tipo psíquico, que me dio pésima espina. Un detalle que no había visto nunca en los Baltoy de aquella generación. El muy bestia consiguió llamar a varios Diglett antes de que yo pudiera vencerlo. Y todos ellos estaban rodeados por el mismo halo oscuro. Tengo que reconocer que me vino estupendamente contar con Ariadnos, porque sufrí mi primera gran pérdida en mucho tiempo. Nicolás fue derrotado estrepitosamente de un solo movimiento paranormal. Y necesité al menos 4 intentos para meter al bicho en una Pokéball. Cuando el combate terminó, tenía casi ganas de llorar. No solo le tenía muchísimo cariño a mi Haunter, sino que además era uno de mis mejores Pokémon. Me dije a mí misma que lo curaría una última vez, e incluso le daría algunas Pokéabas, antes de dejarlo en el PC. Estaba tan desanimada que ni siquiera se me ocurría un nombre que ponerle al maldito botijo que lo había matado, así que me conformé con llamarlo Búcaro. Durante un segundo, pensé en volver atrás de inmediato, para poder contar con un sexto Pokémon antes de continuar con la exploración. Pero luego pensé en lo que me había dicho la voz misteriosa. No estaba segura de poder volver a entrar en el desierto si me salía. Y la perspectiva de recuperar a Úrsula me consolaba de la pérdida de Nicolás. Así que continué. Tenía en mente recorrer todo el desierto en busca de mi Malamar. Y ya de paso, llevarme todos los demás objetos que sabía que podía encontrar. Decidí dejar el Psicostal Z para el final, y empezar por la MT y demás, pero no conseguí encontrarlos por más que seguí las rutas designadas para ello. Al principio pensé que, simplemente, no recordaba bien los caminos. Pero luego me percaté de que, en realidad, las secuencias pertinentes debían de haber cambiado. Busqué en todas las guías, tomé nota de toda la información que venía en todas partes sobre el desierto de Jaina, e incluso hice preguntas en foros, para cerciorarme de que lo estaba haciendo bien. Y, aún así, no paraba de dar vueltas y más vueltas en círculos. Cada vez que parecía a punto de desembocar en una de las áreas que buscaba, regresaba al área de la que acababa de salir por otra de sus entradas. Como si me hubiera equivocado de camino. Además, todos los Pokémon que me iba encontrando estaban envueltos en el mismo halo de color morado. Cuando me apareció por primera vez un Krokorok, pude apreciar que, además, tenían los ojos extrañamente opacos, sin ningún brillo. Y, cuando un Sandile destrozó a Ursa con un solo excavar, me di cuenta también de que eran mucho más poderosos de lo que cabía esperar de Pokémon de su tipo y nivel. Aún así, seguí buscando a Úrsula. De hecho, estaba cada vez más obcecada en seguir probando posibles rutas. Tanto que ni siquiera me molestó que un Dugtrio salido de ninguna parte, con su aura tenebrosa y sus ojos perdidos en la nada, acabase con Hari, otra de las Pokémon que llevaba conmigo desde que salí de la isla Melemele. Finalmente, cansada de no conseguir llegar a ninguna parte, decidí probar la última ruta que tenía en mente. La única combinación que no había probado todavía. Seguir los monolitos hasta el Psicostal. Esta vez sí parecía funcionar. Pero no como yo esperaba. Cada vez que llegaba a la altura de un monolito, me atacaba un Pokémon salvaje. Siempre envueltos en su aura negra. Siempre demasiado fuertes. Así fue como también perdí a Misto, a manos de un segundo Baltoy hechizado. Mi mayor consuelo fue que Canela evolucionó a Stoutland. Tengo que reconocer que nunca había manifestado el menor interés en entrenar uno. No por nada especial, sino porque los Pokémon de tipo normal siempre me han parecido más bien sosos, con algunas honrosas excepciones. Pero ahora me daba cuenta de que Stoutland era un Pokémon particularmente bueno, fuerte y resistente. Entonces, me di cuenta de algo que debería haber comprendido hacía ya mucho tiempo. En realidad, no necesitaba a Úrsula en mi equipo. Sí, Malamar es un Pokémon excelente, pero no era realmente imprescindible para mi aventura. Como había resultado no serlo Robin, por mucho que una de las razones por las que nunca había querido jugar un Nuzlocke fuera, precisamente, la posibilidad de que se me muriera mi Pokémon inicial. Y entonces, caí en la cuenta de algo más siniestro todavía. Úrsula había acabado por sustituir a Robin demasiado fácilmente. Y yo estaba resistiéndome a dejarla marchar, mucho más de lo que me había resistido a renunciar a mi primer compañero. De hecho, estaba prácticamente sacrificando al resto de mi equipo para encontrarla. Un esfuerzo que no había hecho para proteger a Robin del Raticate de Liam. Sí, era cierto que Malamar no existía en realidad. Que era solo un código numérico, inserto en un programa informático, con el que yo interactuaba como parte de mi ocio personal. Pero eso no significaba que los efectos que tenía en mí no fueran reales. De la misma manera que Denio había podido dirigirse directamente a mí, más allá de la pantalla, en calidad de personaje que refleja una determinada manera de pensar, también era más que posible que mi Malamar hubiera conseguido manipularme de alguna manera,
con su comportamiento como personaje. Al convertirse en el Pokémon más poderoso de mi equipo, yo había empezado a depender de ella. Había incluso despreciado en su favor a otros Pokémon que había ido capturando. Todo ello a pesar de que su evidente resistencia a desarrollar un vínculo conmigo podía llegar, a la larga, a causarme desventajas. De hecho, intentar conseguir que sus niveles de afecto subieran me había parecido parte del encanto de la partida. Lo había considerado como un elemento realista, tener que esforzarme más para obtener el cariño de un Pokémon. Y vaya si estaba resultando serlo. Tenía que salir de aquel desierto de inmediato, y retomar la historia. Aquella conciencia repentina había sido como despertarme de una hipnosis. Y me parecía mentira haberme comportado como lo había estado haciendo. Denio había tenido toda la razón. Si mi Pokémon no me quería, lo mejor, tanto para mí como para el resto del equipo, era dejarla marcharse. De lo contrario, serían ellos los que estarían pagando mi obstinación. Pero había perdido a más de la mitad de mi equipo en aquel infierno de cenizas púrpura. Y no quería que hubieran muerto en balde. Así que decidí que seguiría hasta el final el camino que marcaban los monolitos, y me llevaría el Psicostal Z. Luego, en su memoria, incluiría en mi equipo a Búcaro, para que lo usara. Para recordarme a mí misma cómo se supone que no debe jugarse a Pokémon. Supongo que no es necesario que diga que todavía me esperaban unas cuantas sorpresas más. En la sala del Cristal Z, interponiéndose entre el pedestal y yo, había un NPC que se suponía que no debía estar allí. Era una mujer joven, cubierta de pies a cabeza con una especie de capucha de color violeta que solo me permitía apreciar su cara, del mismo tono lívido que la de los viajeros que habían venido desde el otro lado del ultraumbral, en la que destacaban unos ojos relucientes de poder. A pesar de lo austero de su atuendo, tenía ademanes de reina, un poco como el personaje de Samina. No pude dudar, ni por un segundo, de que la voz misteriosa que había oído al entrar en el desierto había sido la suya. Entonces, saltó otro cuadro de diálogo anónimo. Al parecer, la extraña no pensaba desvelarme su nombre así como así. Bien hallada bajo la luna de Alola, entrenadora. Veo que has desoído mi advertencia. ¿Qué has venido a buscar en mis áridos dominios? Se me daba a elegir entre dos opciones. He venido a buscar a mi Pokémon, y he venido a por el Cristal Z. Todavía dudé un instante. Pero, al final, elegí la segunda. La encapuchada se rió aparatosamente. Como hacía Samina cuando se burlaba de Lilia. Sin embargo, yo sabía que no podía ser ella. Aquella aura y aquellos ojos eran característicos de las capacidades psíquicas, y la presidenta de la Fundación Aeterno las tenía. No obstante, había algo que me resultaba muy familiar en ella. Estaba convencida de que no era la primera vez que veía a ese personaje, aunque no sabía dónde, ni cómo, me lo había cruzado. El Pokémon al que estás siguiendo tiene la intención de quedarse a vivir en el desierto de Jaina. Este es su lugar natural en Alola, que ha reclamado para sí, y todo aquel que intente disputárselo será considerado un enemigo. Pero no le trae cuenta en absoluto vetarle sin más la entrada a los humanos. Son presas particularmente suculentas. Y nadie quiere enfadar a Tapu Bulu impidiendo que sus lugareños vengan a rendirle pleitesía. En tu caso, además, según las reglas del camino insular, tienes derecho a reclamar el Psicostal Z. Aunque tal vez tendrías que hacerte un par de preguntas sobre si realmente te bastaría con eso. Estás combatiendo a muerte, después de todo. Eso significa que no eres del tipo de persona que se conforma con que le den un premio, le gusta más tener que ganárselo. No es así. Me helaba la sangre oír aquellas cosas. Tuve que recordarme a mí misma que aquello era solo un juego varias veces, porque estaba empezando a sentir la tentación de salir corriendo. Y, desde luego, no pude dejar de notar que ya iban 3 personajes que manifestaban saber que estaba jugando al estilo Nuzlocke. Pero, en el caso de este en concreto, no me sorprendió en absoluto. De hecho, no pude evitar preguntarme si realmente los NPCs que estaban al tanto de esto eran solo 3, o si, en realidad, lo sabían todos. Como si el juego estuviera diseñado, de alguna manera, para ajustarse al reto Nuzlocke. Al pensar esto, sentí un vacío en el estómago. A decir verdad, no me había preguntado nunca hasta dónde llegaba el alcance de aquella posibilidad. Yo había dado por sentado que el estilo de juego que yo empleara en mi partida estaba completamente al margen del funcionamiento real del cartucho. Me resultaba completamente inconcebible que un mero programa informático se adaptara de esa manera al jugador, sin que un hacker lo alterara explícitamente. Por lo tanto, todos mis Pokémon debilitados podían curarse si los llevaba al centro Pokémon. Pero ahora estaba empezando a plantearme, seriamente, la posibilidad de que aquellas ediciones estuvieran entrenadas para detectar, de alguna manera, el estilo Nuzlocke, y orientar el juego en consecuencia. Si ese era el caso, tenía una caja del PC, y varias de las Pokéball que llevaba encima, llenas de cadáveres.
La extraña asintió solemnemente, pero sin perder su sonrisa inquietante. Oh, vamos, no te pongas sentimental a estas alturas, entrenadora. En realidad, ha sido una elección inteligente. Es la ley de la naturaleza. El guiarado se come al goldín. Los débiles caen, el fuerte sobrevive. Negar esa realidad es vivir en un mundo de ilusiones, retrasando estúpidamente el choque inevitable contra la cruda realidad. Ese viejo Cajuna lo sabe, por eso no te ha impedido que vinieras. Así que dime, ¿quieres seguir jugando a medias, como el perdedor de Guzmán, o prefieres alcanzar la cima del verdadero poder? A cada palabra que iba pronunciando, la garganta se me estrechaba un poco más. Había algo extraño en su manera de hablar, algo que me producía una repulsa atroz, aunque no conseguía ponerle el dedo encima. En cualquier caso, necesitaba saber qué pretendía ofrecerme para responderle. Como si, una vez más, el juego estuviera leyendo mis intenciones, me salió un cuadro de diálogo que me daba a elegir entre, ¿de qué estás hablando? Y, no te sigo. Le di a la primera opción. Ella me dedicó una mirada de desprecio. No al personaje que tenía delante, sino a mí. A la jugadora. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Se ve que hay tradiciones ancestrales de Alola que ni siquiera el profesor Kukui quiere recordar. Tendré que ser yo quien te hable de ellas. Supongo que sabrás que el recorrido insular es un rito de paso. Es, al mismo tiempo, un viaje de aprendizaje y desarrollo personal, y una prueba de madurez. El niño debe demostrar que está listo para ser considerado un hombre. El campeón insular que regresa a casa es recibido como un guerrero bendecido por los espíritus guardianes. Y eso le da derecho a ser considerado y tenido en cuenta como un adulto. Sin embargo, como venimos diciendo, en este mundo cruel nadie te debe nada. La insignia del recorrido insular. Los cristales Z. Los honores de los capitanes, los campeones, y los Cajuna. Una de las lecciones que el niño debe aprender para convertirse en hombre es que nada de eso es gratis. Todas las cosas que importan de verdad deben comprarse con sudor, sangre, y lágrimas. Existe un cristal Z de cada tipo, pero también hay muchos más. Más raros, más poderosos, que solo pueden ser usados por Pokémon concretos, como algunos legendarios. La mayoría de ellos ni siquiera están a tu alcance. En tu caso, estás intentando obtener 12 cristales Z en concreto. Uno por superar cada una de las pruebas, que son 8. Los otros 4, por derrotar a cada uno de los 4 Cajunas. Te sorprendería si te dijera que, antiguamente, el desafío del camino insular exigía superar 18 pruebas, cada una de ellas para ganar el cristal Z del tipo correspondiente. O que los cristales Z específicos de Pokémon determinados se consideraban prendas de pactos con estas criaturas, por lo que era prácticamente imposible obtenerlos, y más aún usarlos. Sin embargo, como podrás imaginar, aquel recorrido insular era despiadado. Demasiado peligroso para cualquier niño, incluso para los niños que ya sabían lo que debe sacrificarse para llegar a ser un guerrero. La cima del monte Lanakila, en la que los participantes se batían contra los Cajuna por el título de campeón insular, parecía un primitivo altar eternamente bañado en sangre, debido a la cantidad de Pokémon que derramaban la suya en aquellas nieves. Y no solo los Pokémon caían. Llegó un momento en el que los mismos participantes morían en tal cantidad, a causa de las condiciones extremas de las pruebas, que se empezó a temer que la humanidad se extinguiría en el archipiélago de Alola. Así que los 4 Cajuna celebraron consejo, y sometieron su deliberación a la voluntad de los espíritus guardianes. Los 4 Tapus aceptaron por unanimidad cambiar las reglas del recorrido insular. El pretexto fue la idea de que el guerrero no lucha para dar muerte a sus enemigos, sino para proteger la vida de las personas y Pokémon de su isla. Por lo tanto, aunque debe ser feroz en la batalla, solo puede cumplir con sus deberes de manera perfecta si conoce la compasión. Por eso se estudiaron las pruebas, y se descartaron todas, salvo 8. Las que menos exigían al entrenador, de manera que, aunque éste fracasara en una de ellas, pudiera vivir para volver a intentar superarla. A cambio, se instituyeron las grandes pruebas, en las que el entrenador debía demostrar su valía en combate, luchando contra cada uno de los Cajunas a lo largo del recorrido. Lo único que no cambió fue la lucha final en el monte Lanakila. En cualquier caso, se desaconsejaba el combate a muerte, que acabó cayendo en desuso. Esa es la tradición que estás perpetuando tú ahora. En ese punto, el juego me presentó otras 2 opciones. Como si el condenado programa estuviera conectado a mi cerebro. ¿Por qué me estás contando esto, y, hasta dónde quieres llegar? Esta vez, elegí la primera. La siniestra dama se encogió de hombros, pero no perdió su inquietante sonrisa. Entonces, me preguntó. Dime, entrenadora. ¿Cómo has obtenido cada uno de los cristales Z que posees ahora? No, no es necesario que me contestes.
Puedo leer en tu mente como si fuera un libro abierto ante mis ojos. Todos te han sido entregados por alguien que te ha considerado digna de ellos, ¿verdad? Lario te ha puesto en las manos ese metalostal Z, porque le ha parecido oportuno. Y para poder apoderarte de ese insectostal Z que veo ahí, has necesitado derrotar a Guzmán antes. Ahora sí, contéstame, seguro que no ves a dónde quiero llegar. Esta vez, el juego no me dio a elegir entre dos respuestas. Probablemente, porque solo había una consecuencia lógica de todo lo que aquella mujer me había estado explicando. No se podía, simplemente, coger un cristal Z que uno se encontrara durante su recorrido insular. Era imprescindible que te lo entregara a alguien. O, al menos, que lo ganaras en un combate. Mi personaje hizo un gesto que daba a entender que estaba respondiendo, y la sonrisa de la extraña se amplió. Ahora era aún más terrorífica, si cabía. Entonces, supe dónde había visto antes aquel espantoso gesto. Había sido, precisamente, el que me había dedicado Úrsula justo antes de marcharse. Pero no tuve tiempo de asimilar aquello antes de que ella volviera a hablar. Casi aciertas. Puedes recoger todos los cristales Z que quieras. Puedes, incluso, robarlos, como ha estado haciendo el Timskal. Pero no funcionarán nunca. Porque el poder Z que emana de esos cristales es una bendición de los espíritus guardianes, los dioses de la luz. Puede obtenerse esa bendición mediante un sacrificio, como lo son los combates contra los Kahuna, los capitanes y los Pokémon dominantes. O si te son libremente otorgados por su portador. Así que, te lo advierto. Si quieres que este psicostal Z sea más que un bonito souvenir de tu visita al desierto de Jaina, tendrás que ganármelo a mí, que soy quien lo custodia. Como todos los demás que has obtenido durante tu recorrido insular. Dime, entrenadora. ¿Aceptas someterte a esta prueba? Y, esta vez, se me daba a elegir, como siempre, entre sí y no.